¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que bien. Continuando con la unidad uno, perdón, con la unidad 2 sería, que es funciones sobre varias variables. Y continuando luego de la clase siguiente que era interpretación geométrica, ahora tenemos la nueva clase que es incremento total y diferencial total. Esta clase básicamente consiste en tener en cuenta la fórmula que utilizábamos antes, que era la de incremento total, que se mantiene igual, que sería f de x más delta x y más delta y menos la función. Y ahora con un nuevo agregado que sería la diferencial total, que sería diferencial total de z es igual a derivada parcial de la función con respecto a x, diferencial x más derivada parcial de la función con respecto a y, diferencial y. Como pueden fijarse, las derivadas parciales que ya habíamos dado en la clase anterior tienen que hacerse con una cierta curvatura para las derivadas parciales. No es una d normal como esta. Para diferencial total sí quiero que coloquen como si fuera una d normal, pero lo que son derivadas parciales deben ser un poco curvadas, ¿verdad? Para justamente diferenciarlas. Para la parte teórica van a encontrarlo todo en el Drive, que les voy a dejar ahí toda la parte de la teoría que quiero que copien en sus cuadernos y vayan siguiendo de paso el video con los ejemplos y con cada ejercicio que les voy a ir explicando uno por uno. Tenemos el ejemplo 1 que nos dice hallar la diferencial total y el incremento total de la función z igual a xy en el punto 2, 3. O sea, las coordenadas del punto serían 2,3, ¿verdad? 2 en x y 3 en y, para delta x igual a 0,1 y delta y igual a 0,2. Como nos pide primero hallar la diferencial total, colocamos la fórmula de diferencial total que les había mostrado hace un momento, que es diferencial total de z igual a derivada parcial de z con respecto a x, porque en este caso nuestra función es z. Hace rato era f, entonces de acuerdo a lo que se les dé tienen que poner aquí la letra correspondiente. En este caso es derivada parcial de z con respecto a x, diferencial x más derivada parcial de z con respecto a y, diferencial y. Esa sería nuestra fórmula que vamos a estar utilizando para diferencial total. Entonces lo que hacemos es derivamos la función con respecto a x en este caso, que sería la derivada parcial de z con respecto a x sería y, copiamos por la diferencial x, más derivada parcial de z con respecto a y sería x, ¿verdad? Por diferencial y. Quiero que hagan como un cálculo auxiliar de eso aparte y van a tener que la derivada parcial de z con respecto a x sería igual. Tenemos que tener en cuenta nuestra función que es xy. Entonces derivamos z con respecto a x, que sería y para el otro sería derivada parcial de z con respecto a y, que sería x, que es lo que tenemos aquí. Bueno, para este caso justamente nos sirve que la diferencial x podemos reemplazarla por el incremento de x. Entonces en vez de colocar diferencial x, colocamos incremento de x o delta x, como quieran decirlo, ¿verdad? Más x por delta y, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para poder reemplazarlo luego por sus valores y tener un resultado. Este tipo de ejercicio siempre se va a resolver de esta manera. Entonces lo que hacemos es, en vez de colocar y, reemplazamos por su coordenada, que es 3, por 0,1, que es el valor que nos dio, más 2, coordenada 2, por 0,2, que es delta y. Nos da un total de 0,7 para nuestra diferencial total. Para el incremento total, sin embargo,
utilizamos la misma fórmula que ya habíamos usado en el capítulo anterior. Entonces tendríamos, esta es nuestra fórmula. Si reemplazamos, tendremos que incrementar a ambos, tanto a x como a y. Entonces, en vez de colocar x por y, lo que hacemos es x más delta x por y más delta y menos nuestra función. Ahí lo que hacemos es hacer una multiplicación distributiva. Cuando ya tengamos todo esto, sería esta parte, ya nuestro resultado quedaría así. Entonces sería y delta x más x delta y más delta x por delta y. Si hacemos un reemplazo de eso, tendríamos y, que es 3 por delta x, que es 0,1 más 2 por 0,2 más 0,1 por 0,2, lo que nos da un total de 0,72 para nuestro incremento total. Tenemos el ejemplo 2 que nos dice hallar la diferencial total de la función u igual a e a la x cuadrado más y cuadrado por seno cuadrado de z, que quiere decir que tenemos tres variables. Entonces, de tres variables x y z, observando que las derivadas parciales, dice, hay que hacer las derivadas parciales con respecto a x y z. Entonces, aquí les dejé un cálculo auxiliar de cómo es que se hace la derivada de una función como esta, en la que tenemos que e a la x cuadrado más y cuadrado por seno cuadrado de z sería nuestra función, sería nuestro e a la u en realidad, ¿verdad? Esto sería como una constante, por eso queda igual el seno cuadrado. Entonces lo que derivaríamos es el exponente de la e, que sería x cuadrado más y cuadrado. Como nos dice con respecto a x, entonces lo que hacemos es derivada de el exponente, que sería 2x, lo colocamos ahí, por e al mismo exponente. O sea, copiamos otra vez así como está, por seno al cuadrado de z, porque no afecta nada, es como si fuera una constante nomás. Luego derivamos parcialmente con respecto a y, tendríamos la misma cosa. El exponente lo derivamos, que sería la parte que tiene y. La derivada de y al cuadrado es 2y por e elevado a su exponente, así como está. Por seno cuadrado de z queda igual porque es como una constante que nos afecta. Nosotros estamos haciendo derivadas con respecto a y con respecto a x, entonces no afecta. Ahora tenemos derivada parcial de u con respecto a z. Ahora la que sería constante sería la parte de nuestro exponente y solamente nos preocuparíamos por el seno cuadrado de z. Para ese caso tendríamos el siguiente cálculo. Este sería nuestro cálculo para esa parte. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nuestro seno de z está al cuadrado. Entonces consideramos esa parte como u. Entonces derivamos con respecto a u primero. Entonces por eso dice u'. Esto no importa, ustedes pueden cambiar la letra, puede ser seno de a es igual a a' por coseno de a, no importa eso. Entonces en este caso sería la derivada del seno al cuadrado de z sería 2. Hay que derivar primero la parte exponente, la parte donde está el exponente. Bajamos el exponente, por eso pongo así. 2 por seno de z se copia igual. Y derivamos lo de adentro, que sería derivada del seno de z es coseno de z. Y esto se mantiene constante. Derivada parcial de u con respecto a z, finalmente esto corresponde al seno del arco doble, es decir, es una fórmula trigonométrica, por eso nada más aquí lo acorté. Está así mismo en el ejemplo también de la teoría. Luego dice, son continuas para todos los valores x y z. Tenemos, dice, que nuestra diferencial total sería derivada parcial de u con respecto a x, diferencial x más derivada
derivada parcial de u con respecto a y, diferencial y, más, ahora tenemos un agregado que es la parte z. Dependiendo de la cantidad de variables que ustedes tengan, le van agregando aquí su derivada parcial. ¿Ok? Hace rato nuestra fórmula solamente nos mostraba hasta aquí, pero ahora tenemos una tercera variable. Entonces lo que hacemos es reemplazar cada uno de las fórmulas que tenemos aquí, de los diferenciales, y ponemos diferencial x más lo que hallamos aquí por diferencial y más lo que hallamos derivada parcial de u con respecto a z, diferencial z, lo que nos daría un resultado así. Aquí lo que hice fue hallar factor común nada más y quedaría finalmente de esta manera. Luego tenemos otros ejercicios. Tenemos el número 1, dice hallar la diferencial total de la función. Dice tenemos a y b, tenemos dos funciones en este caso. Para la primera, que dice z igual a 2x por seno de y menos 3x cuadrado y cuadrado, lo que tenemos que hacer siempre es calcular primero las derivadas parciales de la función z con respecto a x, que sería, esta parte es la que nos interesa más, que es donde está x. El resto, lo que viene al lado, siempre se toma como una constante. Entonces, derivada parcial de 2x sería 2 por seno de y menos derivada parcial de esta parte sería 2 por 3, 6 x y cuadrado. Luego tenemos derivada parcial de z con respecto a y. Tendríamos que mirar más la parte de y. Y lo que mantiene al lado sería su constante nada más. Entonces tendríamos 2x por derivada del seno de y es coseno de y. Menos derivada de y cuadrado sería 2 por 3, 6 x cuadrado y baja un grado, ¿verdad? Como siempre estábamos haciendo. Entonces nuestro diferencial total tendríamos así nuestra fórmula solamente con respecto a x y y, porque solamente tenemos esas variables. Entonces nuestro diferencial total sería finalmente solamente poner lo que hayamos aquí con nuestro como nuestro cálculo, que sería 2 seno de y menos 6x y cuadrado por diferencial x más 2x por coseno de y menos 6x cuadrado y por el diferencial y. Y esto sería nuestro resultado final. Para el ejercicio B tenemos omega igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces lo que hacemos es derivada parcial de omega con respecto a x sería mirar solamente la parte x, el resto es 0. Su derivada es 0. Entonces derivada parcial de omega con respecto a x sería 2x. Derivada parcial de omega con respecto a y sería 2y. Y derivada parcial de omega con respecto a z sería 2z. Entonces esta sería finalmente nuestra fórmula. Aquí tenemos, como pueden observar, tres variables. Entonces nuestra fórmula se acomoda de acuerdo a esa cantidad de variables. Sería finalmente nuestro diferencial total, reemplazar, que sería 2x diferencial x más 2y por diferencial y más 2z diferencial z. Y este sería nuestro resultado final. Para el ejercicio 2 tenemos hallar la diferencial total, o sea, de u, para este tipo de función, que es u igual a e a la t por seno de tita. Entonces tendríamos derivada parcial de u con respecto a t. Aquí les puse el cálculo auxiliar para tener en cuenta la derivada de una exponencial elevada a una variable. La derivada de e a la u sería e a la u otra vez. Entonces, si queremos la derivada parcial de u con respecto a t, lo que tendríamos que fijarnos es en e a la t. Entonces nuestra derivada parcial sería e a la t otra vez por el seno de tita. Como les dije, cuando no queremos saber, o sea, no queremos derivar con respecto a este, actúa como constante. Ahora tenemos derivada parcial de u con respecto a tita. Nos fijamos en la parte donde hay tita, que es, en este caso es seno. Entonces la derivada del seno es coseno. Coseno de tita en este caso.
Entonces e a la t por coseno de tita. Esta sería ya nuestra fórmula que dice diferencial total de u sería derivada parcial de u con respecto a t, diferencial t más derivada parcial de u con respecto a tita, diferencial tita. Entonces, reemplazando esta parte, tendríamos e a la t por seno de tita, y para el siguiente caso tendríamos e a la t por coseno de tita diferencial tita, que sería este nuestro resultado. Para el ejercicio 3 dice sea u igual a r sobre s más 2t, hallar su diferencial total. Bueno, yo coloqué de esta manera mi función u para una conveniencia, digamos, ¿verdad? Si nosotros tenemos en el denominador, esto sería como si fuera que está elevado a la 1, ¿verdad? Si lo pasamos arriba, pasaría con r multiplicando todo este paréntesis, pero tiene que estar elevado a la menos 1 cuando lo cambiamos al numerador. Bueno, ¿para qué eso hago? Más adelante verán por qué. Tenemos primero la derivada parcial de u con respecto a r. O sea, solamente nos fijamos dónde está r y el resto permanece como una constante, es decir, igual. Entonces la derivada de r es 1, que no hace falta más poner 1 por el paréntesis. Entonces 1 por el paréntesis sería el paréntesis elevado a la menos 1 nomás otra vez, así como está. Lo que sería 1 sobre s más 2t, así como está. En este caso ya no hace falta que dejemos de esta forma, sino de una mejor manera. Luego tenemos la derivada parcial de u con respecto a s. Ahí sí ya debemos observar esta s que está dentro del paréntesis. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar primero con respecto a lo que está fuera del paréntesis, es decir, este exponente afecta primero. Entonces hay que bajar el exponente, que sería menos 1 por r, que ya no se pone el 1, ¿verdad? R queda igual por el paréntesis. Y la derivada de s es 1, entonces no hace falta colocarla ahí. Entonces es como si fuera que aquí tendría que estar un por 1, pero no hace falta poner. O sea, van a derivar la parte de afuera por... va a quedar esto igual y luego se deriva por lo que está adentro, que en este caso es s, que la derivada de s es 1. Entonces si lo arreglamos un poco mejor sería menos r sobre s más 2t al cuadrado. Derivada parcial de u con respecto a t. Ahora nos tenemos que fijar en la parte donde está la t, ¿verdad? Que es dentro del paréntesis. Nuevamente tenemos ese caso de que tenemos nuestro exponente y luego tenemos nuestro paréntesis. O sea, primero derivamos la parte del exponente y luego lo de adentro. Entonces sería menos 1, que es el exponente, que no hace falta poner ya, por r por el paréntesis. Pero ¿qué pasa aquí? Si yo hago la derivada de esta parte, sería menos 1 por menos 1. Este es el caso que están teniendo. Entonces menos 1 es menos 2. Por eso está así. Y la derivada de 2t es 2. Entonces por 2. Si arreglamos todo esto tendríamos menos 2r sobre s más 2t cuadrado. Y finalmente nuestro resultado quedaría de la siguiente manera. Solamente tenemos que poner derivada parcial de u con respecto a r, que sería esto, por diferencial r menos r s más 2t elevado al cuadrado diferencial s menos 2r s más 2t elevado al cuadrado diferencial t. El ejercicio 4 nos pide calcular la diferencial total de la función z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado.
para nuestra conveniencia es mejor convertir nuestra raíz cuadrada en 1/2, ¿verdad? Que sería sería como tener así. Es como que tenemos elevado a la 1 y así otra vez, entonces sería x cuadrado más y cuadrado, así. Es para una conveniencia de cálculo preferible dejarlo así. Entonces nuestra derivada parcial de z con respecto a x sería primero la parte de afuera, que es el exponente. Entonces bajamos 1/2 por, esto mantiene igual x cuadrado más y cuadrado, pero 1/2 menos 1 es menos 1/2. Entonces por, y ahora sí derivamos la parte de adentro, que es x al cuadrado, que sería 2x. Entonces esto nos daría x sobre x cuadrado más y cuadrado dentro de una raíz, ya que esto es negativo, al pasar abajo se hace positivo. Derivada parcial de z con respecto a y es igual a la misma cosa otra vez. Primero la parte del exponente, 1/2 por x cuadrado más y cuadrado se copia igual, restamos 1 al exponente, o sea, 1/2 menos 1 es menos 1/2 por la derivada de lo de adentro, que sería derivada de y cuadrado es 2y. Esto nos daría como resultado y sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y finalmente tendríamos nuestro resultado de esta manera, que sería la derivada parcial de z con respecto a x diferencial x más la derivada parcial de z con respecto a y diferencial y. Para el ejercicio 5 dice calcule la diferencial total de la función z igual a logaritmo natural de x al cuadrado más y cuadrado elevado a la 1/2. Antes que nada, para esta parte les dejé un cálculo auxiliar. Como el logaritmo natural tiene una propiedad, que cuando tiene un exponente lo podemos bajar y luego multiplicar por ese logaritmo. Es decir, que nuestra función quedaría de la siguiente manera: z igual a 1/2 por logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado. Solamente, digamos, a un modo de cálculo es preferible usar esta propiedad. Entonces cada vez que se les presente un ejercicio como este, bajen el exponente y luego multipliquen por el logaritmo. Bueno, derivada parcial de z con respecto a x sería 1/2 por, bueno, la derivada del logaritmo, les coloqué aquí, logaritmo natural de u es igual a la derivada de u sobre u. Entonces, para nosotros u sería toda esta parte, que es x cuadrado más y cuadrado. Entonces la derivada con respecto a x tendríamos que fijarnos más bien x cuadrado, que sería 2x sobre x cuadrado más y cuadrado mantiene igual por esta propiedad de derivada. Nuestro resultado quedaría x sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí le tengo que simplificar este 2 con el 2 de abajo. Luego tengo derivada parcial de z con respecto a y, que sería 1/2 por derivada de esta parte, que sería y cuadrado, que sería su derivada 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces simplificando nos quedaría como resultado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Finalmente nuestro resultado final sería este, que es diferencial total de z sería x sobre x cuadrado más y cuadrado por diferencial x más y sobre x cuadrado más y cuadrado diferencial y. Aquí les dejo una pequeña tarea con respecto a este contenido. Dice el número 1: para la función z igual a x cuadrado por y, hallar el incremento total y la diferencial total en el punto 1, 2. Ya dimos un ejemplo de eso, entonces parecido a ese les dejo algo aquí. Cuando, o sea, si a, para este ejercicio a y b tenemos delta x vale 1, delta y igual a 2.
Y para el siguiente tendríamos delta x igual a 0,1 y delta y igual a 0,2. El número 2 dice hallar la diferencial total de z igual a x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y finalmente tenemos el número 3 dice hallar la diferencial total de z igual a seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de y. Esta es una nueva clase, chicos, un nuevo contenido que es sobre derivada de una función compuesta y derivada total. Para lo que es la derivada de una función compuesta, anteriormente teníamos que z era igual a una función dependiente de x e y, ¿verdad? Ahora lo que tendríamos es que z sea igual a una función, pero que dependa a su vez de otras funciones. Es decir, que u y b en este caso corresponderían a otras funciones y ellas dependerían de x e y. Entonces, para esos casos, me gustaría que observen las fórmulas 4 y 4' que están en la parte teórica de este contenido. Todo, como les dije, les voy a dejar en el Drive. Toda la parte teórica está ahí y también para subir las tareas. Entonces, estas serían las fórmulas que estaríamos utilizando para el cálculo de la derivada de una función compuesta. Tenemos un ejemplo, chicos, aquí que sería el 2. El 1 no les coloqué porque solamente lo que hace es introducir las funciones u y v dentro de z, entonces no se realiza ningún cálculo ahí. Más bien a partir del ejemplo 2 ya es un poco más completo. Como pueden observar, tenemos tres funciones. Tenemos z, que es igual al logaritmo natural de u cuadrado más b, u, que es igual a e a la x más y cuadrado, y b, que es igual a x cuadrado más y. Lo que tenemos que hacer primero es hacer las derivadas parciales con respecto a las variables de las cuales depende esta función z. En este caso depende de u y b. Entonces lo que hacemos es derivar z con respecto a u primero, que en este caso aplicaríamos la derivada del logaritmo natural. Entonces les dejé aquí un cálculo auxiliar. La derivada es la derivada de lo de adentro sobre u, ¿verdad? En este caso sería lo que está dentro del paréntesis. Entonces lo que hacemos es derivada parcial de z con respecto a u sería, miramos u cuadrado, entonces sería 2u sobre u cuadrado más b. Derivada parcial de z con respecto a b sería, derivada de b sería 1 sobre u cuadrado más b. Luego lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a x e y para estas dos funciones. Entonces lo que hacemos es derivada parcial de u con respecto a x sería, pueden observar aquí que tenemos que ver la parte de del exponencial, ¿verdad? Que sería el mismo otra vez, no cambia nada. Entonces sería la derivada e a la x más y al cuadrado nuevamente. La derivada parcial de u con respecto a y, ahí sí ya tendríamos que hacer la parte del exponente primero, que sería derivada de y cuadrado sería 2y por e a la x más y cuadrado. Permanece igual. Entonces derivada parcial de b con respecto a x, hacemos ahora que sería de x cuadrado sería 2x y la derivada parcial de b con respecto a y nos daría 1. Dice aquí, utilizando las fórmulas 4 y 4' tenemos. Esta sería la fórmula que les había dicho hace rato que quiero que observen y está en la teoría, que es la 4 y 4', ¿verdad? Que es derivada parcial de z con respecto a x. Sería todo esto nuestra fórmula. Y lo que hacemos es nada más que reemplazar. Derivada parcial de z con respecto a u tenemos 2u sobre u cuadrado más b por esta parte que tenemos aquí, que es e a la x más y cuadrado, más derivada parcial de z con respecto a b sería esta parte, 1 sobre u cuadrado más b por derivada parcial de b con respecto a x, que sería 2x. Si hacemos un factor común, sacamos un factor común, tendríamos de la siguiente manera.
Mismo caso sería ahora la derivada parcial de z con respecto a y, sería la fórmula que tenemos aquí, ¿verdad? Que es la 4', reemplazamos y tendríamos de la siguiente manera una vez que saquemos el factor común. Lo que habíamos visto anteriormente, el ejemplo 2, es más bien para la derivada de una función compuesta. Pero para nuestro cálculo de la derivada total utilizaríamos nuestra fórmula 6 de la teoría, que nos dice que la derivada total de z con respecto a x, o sea, no hay aquí con respecto a y ni nada de eso, es directa la fórmula, es esta, solamente esta, la fórmula que van a utilizar. Entonces sería la derivada parcial de z con respecto a x más derivada parcial de z con respecto a y por derivada parcial de y con respecto a x más derivada parcial de z con respecto a u y correspondientemente con respecto a b. Entonces esta es la fórmula para el cálculo de la derivada total que estaremos utilizando. El ejemplo 3 de la teoría nos dice que tenemos z igual a x cuadrado más raíz cuadrada de y por otro lado tenemos que y es igual a seno de x. Entonces lo que hacemos primeramente es hallar las derivadas parciales de la función z con respecto a x, con respecto a y luego posteriormente la derivada parcial de y con respecto a x. Entonces la derivada parcial de z con respecto a x sería de x cuadrado es 2x. Derivada parcial de z con respecto a y, el cálculo les coloqué aquí. Nosotros para conveniencia podemos decir que z es igual a x cuadrado más y elevado a la 1/2, o sea, sacarle esa raíz cuadrada y ponerla en forma de exponente. Entonces, para hallar su derivada parcial de z con respecto a y, no miramos el x cuadrado, entonces bajaría el exponente 1/2 por y a la 1/2 menos 1. Tenemos que restarle 1 a ese exponente, entonces nos quedaría 1/2 por y a la menos 1/2, los que nos daría un total de 1 sobre 2 2 por raíz de y. Y eso es lo que vamos a estar llevando aquí para nuestro resultado. Luego tenemos derivada parcial de y con respecto a x. Nos fijamos aquí, la derivada del seno es coseno. Entonces dice, según la fórmula 6, dice, la fórmula 6 es la correspondiente a la derivada total. Entonces, la fórmula de derivada total sería esta, que es derivada total de z con respecto a x es derivada parcial de z con respecto a x más derivada parcial de z con respecto a y por derivada parcial de y con respecto a x. Reemplazamos eso por sus valores, que son 2x más, en este caso nosotros tendríamos de z con respecto a y, que es esto, y derivada parcial de y con respecto a x, que es coseno de y. Este sería nuestro resultado final. Luego tenemos unos ejercicios, chicos, que dice el primero: hallar la derivada total de la función z igual a 2x cuadrado y al cubo, siendo y igual a coseno de x. Entonces colocamos como dato nuestras dos funciones y tendríamos que hallar las derivadas parciales de cada una de estas funciones. Entonces derivada parcial de z con respecto a x sería, miramos la parte donde está la x y la y sería una constante nada más. Entonces sería de x al cuadrado sería 2 por 2, 4x por y al cubo. Derivada parcial de z con respecto a y sería 3 por 2, 6, x cuadrado, mantiene igual, no cambia esa parte, y cuadrado es el que va a bajar un grado. Derivada parcial de y con respecto a x. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Entonces esta es nuestra fórmula, que es derivada total de z con respecto a x. Y lo que hacemos es reemplazar. Aquí lo que tenemos que hacer es un cambio de signo, más por menos, nos daría menos. Finalmente, nuestro resultado quedaría de la siguiente manera.
El ejercicio 2 dice sea z igual a x cuadrado sobre y igual a e a la x, hallar la derivada total de z. Entonces copiamos nuevamente como datos nuestras funciones y para conveniencia nuevamente coloco x al cuadrado por y a la menos 1 para posteriores cálculos. Entonces tendríamos derivada parcial de z con respecto a x, sería solamente fijarnos en dónde está la x, el resto es una constante. Entonces 2x sobre y sería nuestro resultado. Derivada parcial de z con respecto a y, ahí sí tenemos que tener en cuenta ya la parte y a la menos 1, ¿verdad? Entonces bajamos nuestro exponente, mantiene x cuadrado igual porque es una constante, por y a la menos 1 y le restamos menos 1, que sería y a la menos 2, entonces bajando quedaría positivo. Entonces nuestro resultado sería menos x cuadrado sobre y cuadrado. Derivada parcial de y con respecto a x. Ahora tenemos que mirar aquí, la derivada sería e a la x nuevamente. Entonces nuestra fórmula sería esta, la fórmula de derivada total de z. Lo que hacemos nada más es reemplazar y finalmente nuestro resultado nos queda de la siguiente manera. El ejercicio 3 dice como z es igual a x por coseno de y menos y por coseno de x y es igual a x al cuadrado, nos pide hallar la derivada total de z con respecto a x. Entonces copiamos nuevamente aquí a modo de tener nuestros datos y lo que hacemos es derivar z con respecto a x, derivada parcial de z con respecto a x es igual a, miramos x, ¿verdad? Sería 1, que no hace falta poner, por nuestra constante, vamos a decirle, que es coseno de y. Y aquí tenemos que también ver esta parte, que sería la derivada parcial del coseno de x es el menos seno de x. Aquí le puse como cálculo auxiliar. En este caso tenemos de y, ¿verdad? Pero no importa porque para posteriores cálculos, en este caso tenemos coseno de x, su derivada sería el menos seno de x, que es lo que tenemos aquí. Como es negativo, luego aquí negativo por negativo nos tiene que dar positivo y la y permanece constante. Derivada parcial de z con respecto a y, nos fijamos aquí, la derivada del coseno es el menos seno, entonces menos x por seno de y. X queda igual nuevamente porque es una constante, menos la parte de y, tenemos que mirar derivada de y es 1, entonces por coseno de x, que queda igual. Derivada parcial de y con respecto a x sería de x al cuadrado, derivando tendríamos 2x. Esta es nuestra fórmula de la derivada total. Si reemplazamos, derivada parcial de z sería coseno de y más y seno de x menos x seno de y más coseno de x por 2x. Entonces lo que hacemos es multiplicar de forma distributiva aquí y nos quedaría de la siguiente manera: coseno de y más y por seno de x menos x por x sería por 2x cuadrado seno de y, menos por más es menos 2x coseno de x, nos quedaría como resultado final. El ejercicio 4 dice sea z igual a 2x al cubo por y menos seno de x y igual a coseno de x, hallar derivada total de z con respecto a x. Como datos tenemos lo siguiente: derivamos parcialmente z con respecto a x y tendríamos 3 por 2, 6x cuadrado, y la derivada del seno es el coseno de x. Derivada parcial de z con respecto a y, 2x al cubo nada más nos quedaría, esto sería 0,
derivada parcial de y con respecto a x es el menos seno de x. Esta es nuestra fórmula principal. Entonces nuestra derivada total sería derivada parcial de z con respecto a x. Lo que hacemos es reemplazar aquí más derivada parcial de z con respecto a y por derivada parcial de y con respecto a x. Menos por más me da menos y este sería nuestro resultado final. Con respecto a la tarea para derivada total, no se preocupen chicos, no hay ninguna tarea. Solamente para el anterior que ya les mostré hace rato. Ahora más bien tenemos como contenido derivadas parciales de órdenes superiores. Las derivadas parciales de orden superior empiezan a partir de segundo orden, puede ser de tercer orden, para arriba, ¿verdad? Hasta un enésimo orden inclusive. En este caso tenemos las derivadas parciales de segundo orden, se designan así. Todo esto que les digo está en la teoría que van a encontrarla en el Drive. Dice, segunda derivada de z con respecto a x sería, se puede expresar también de esta manera, que es f''xx de la función. F se deriva, eso quiere decir que f se deriva sucesivamente dos veces respecto a x. Cuando tienen esto significa que derivamos dos veces con respecto a x la función. Luego tenemos segunda derivada de z con respecto a x con respecto a y. Dice f se deriva primero con respecto a x y luego el resultado se deriva respecto a y. Luego tenemos segunda derivada de z con respecto a y, con respecto a x. Primero vamos a derivarla respecto a y luego el resultado se deriva respecto a x. En este punto, chicos, cabe resaltar que siempre les va a salir igual ambas derivadas. Esto es para que tengan en cuenta para de repente demostraciones o cosas así que pueda salirles en un ejercicio. Luego tenemos segunda derivada de z con respecto a y. Dice f se deriva sucesivamente dos veces respecto a y. El ejemplo 1 de la teoría dice hallar las derivadas parciales de segundo orden de la función f de xy igual a x cuadrado y más y al cubo. Otra solución sería la siguiente. Nos pide de segundo orden derivar nuestra función, es decir que nos pide todas las derivadas parciales que podamos hallar. Entonces tenemos primero que hallar en primer orden, que sería derivada parcial de f con respecto a x primero. Entonces sería 2xy y este sería 0. Entonces hasta ahí nada más. Derivada parcial de segunda derivada de f, perdón, con respecto a x. Quiere decir que tenemos que tomar este resultado y volverlo a derivar, que sería derivada de 2xy es 2y. Este actúa como constante, el 2 también, y aquí la x sería 1 nada más. Entonces sería 2y. Luego tenemos derivada parcial de f con respecto a y. Tendríamos x cuadrado más 3y cuadrado. Luego segunda derivada de f con respecto a x y con respecto a y. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que observar la parte que derivé en x, pero la primera derivada debo observar. Eso es lo que me dice la teoría. Primero derivo con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces observo primero esta parte, me fijo en esto y ahora lo que tengo que hallar es derivar con respecto a y. Entonces sería 2x mi derivada. Vuelvo a hacer algo parecido pero de otra manera ya. De segunda derivada de f con respecto a x y con respecto a x nuevamente. Vuelvo nuevamente a mirar aquí. Miro esta parte y luego el último me indica con respecto a quién debo derivar finalmente. Entonces, nuevamente sería
2x mi resultado. Segunda derivada de f con respecto a y al cuadrado. Ahora lo que tengo que hacer es observar mi primera derivada que hallé de la función f con respecto a y volverla a derivar, pero con respecto a y. Eso me indica esta y al cuadrado. Entonces 2 por 3 es 6y. Bueno, nuestro ejemplo 2, también que está en la teoría, dice hallar tercera derivada de z con respecto a x al cuadrado y con respecto a y después. Y tercera derivada de z con respecto a y con respecto a x al cuadrado. Entonces esta es nuestra función que nos está dando. Nuestra solución, lo que tenemos que hacer es primeramente derivar con z con respecto a x. La primera derivada sería esa. Entonces tendríamos la derivada de e a la x por una constante es e a la x nuevamente por esa constante otra vez. Más 2x y al cubo, la derivada de 1 es 0 en este caso. Luego tenemos segunda derivada de z con respecto a x. Esta función que derivamos vamos a volverla a derivar, pero con respecto a x me indica esta x al cuadrado. Entonces de esta parte sería e a la x nuevamente por y al cuadrado más 2y al cubo. Siguiente paso es hallar la tercera derivada de z con respecto a x al cuadrado y luego con respecto a y. Bueno, para ese caso necesitamos observar esta parte. Observamos donde ya hallamos la segunda derivada de z con respecto a x al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es ahora la tercera derivada de esta función, pero ahora tiene que ser con respecto a y. Eso es lo que quiero que se den cuenta, que el último me indica en cuanto a quién tengo que derivar. Entonces lo que hacemos es, con respecto a y es lo que estamos mirando, entonces sería derivada de y al cuadrado es 2y por e a la x como una constante, más 3 por 2, 6y cuadrado. Ese sería finalmente nuestro resultado. Derivada parcial de z con respecto a y. Tendríamos nuestra primera derivada aquí, que sería 2y por e a la x. Esta siempre es nuestra función, como es y al cuadrado sería 2y por e a la x, que se mantiene como una constante, más la derivada de y al cubo es, bajamos 3, x al cuadrado, y al cuadrado baja 1 grado. La segunda derivada de z con respecto a y, pero con respecto a x ahora. Entonces nos fijamos en este que hallamos recién, pero ahora queremos la segunda derivada, pero ya ahora con respecto a x. Entonces miramos toda la parte que tiene x. Entonces la derivada de e a la x nuevamente por 2y más 3 por 2, 6x y al cuadrado. Tercera derivada de z con respecto a y luego de x al cuadrado, dice, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es fijarnos en esta fórmula. Ustedes lo que tienen que hacer es siempre, para saber en qué fórmula tienen que fijarse, es mirar primero esta parte y buscar dónde está esa parte de la derivada que hicimos. Y luego finalmente ustedes van a derivar por la última expresión. O sea, con respecto a x quiere decir eso. En este caso. Entonces lo que hacemos es mirar esta función y derivamos con respecto a x. Entonces sería e a la x es e a la x nuevamente su derivada por 2y más la derivada de 6x al cuadrado es 6y al cuadrado. Tenemos el ejemplo 3 que nos dice hallar derivada a la cuarta, o sea, de cuarto orden se diría, de u con respecto a x al cuadrado y z, siendo u z al cuadrado
por e a la x más y al cuadrado. Entonces tenemos nuestra solución, que sería la siguiente. Tenemos que derivar u con respecto a x. Entonces todo lo que se mantiene al lado de donde está el exponente, el exponencial, se mantendría como una constante y se mantiene igual. Entonces z cuadrado por e a la x más y al cuadrado sería nuestra... No pasa nada, queda igual. ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x es e a la x nomás lo otra vez. Entonces todo lo que le acompaña sigue igual. Luego tenemos segunda derivada de u con respecto a x al cuadrado, dice. Nos fijamos en este que derivamos y lo volvemos a derivar con respecto a x. Eso me indica. Entonces permanece todo igual nuevamente, z cuadrado por e a la x más y al cuadrado. No cambia nada. ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x es e a la x nuevamente. Como todo esto le acompaña, entonces todo eso permanece también igual. Tercera derivada de u con respecto a x al cuadrado y dice. Ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos en esta parte que derivamos, pero ahora quiere con respecto a y, que nos fijemos. Entonces lo que hacemos es, nos fijamos en el exponente que dice y al cuadrado, entonces es 2y su derivada por z cuadrado queda igual por e a la x más y al cuadrado. Por la propiedad que les suelo explicar, que e a la u derivada es u' por e a la u. Sería eso. Cuarta derivada de u con respecto a x al cuadrado. Y luego ahora quiere a z. Entonces miramos esta parte, pero ahora ya quiere con respecto a z que observamos. Siempre el último, como les digo, nos indica con respecto a quién quiere que derivemos. Entonces, miramos aquí, sería bajar el exponente 2 por 2, 4 y z por e a la x más y al cuadrado, que queda igual porque se considera como una constante. Para los ejercicios tenemos el siguiente que dice si z es igual a x al cuadrado y al cuadrado menos y al cubo más 3x a la cuarta más 5, nos pide encontrar tres cosas, ¿verdad? Dentro del a nos pide segunda derivada de z con respecto a x y tercera derivada de z con respecto a x. Entonces hacemos la primera derivada de z con respecto a x, que sería 2x, bajamos el 2, nos quedaría x por y al cuadrado, y luego nos fijamos aquí que sería 4 por 3, 12x al cubo. Nuestra segunda derivada de z con respecto a x sería 2y al cuadrado más 3 por 12 sería 36 y baja un grado nos quedaría x al cuadrado. La tercera derivada de z con respecto a x, ya no miraríamos esto sería 0 y sería 2 por 36 que nos da 72x. Bajamos un grado, x al cuadrado. Ahí ya tenemos resuelto los dos que nos está pidiendo. El b nos pide segunda derivada de z con respecto a y al cuadrado y tercera derivada de z con respecto a y al cubo en este caso. La primera derivada de z ahora tiene que ser con respecto a y, entonces sería 2x al cuadrado y baja un grado y por y, entonces menos 3y cuadrado. Segunda derivada de z con respecto a y sería 2x cuadrado menos 2 por 3, 6y. Tercera derivada de z con respecto a y, este sería 0 y aquí nos quedaría menos 6. Para el c nos pide hallar segunda derivada de z con respecto a x con respecto a y. Bueno, para ese caso lo que tenemos que hacer es tomar del dato que ya hallamos la segunda derivada, la primera derivada de z con respecto a x. Nos dice, como tenemos esto como dato, la primera derivada fue esta, entonces utilizando eso
la volvemos a derivar, pero ahora con respecto a y. Eso quiere decir. Entonces, sería 2 por 2, 4, y de esto sería 0. Entonces, ese sería nuestro resultado. El siguiente ejercicio nos dice calcule segunda derivada de omega con respecto a x al cuadrado y luego con respecto a z. Entonces esta es nuestra función, que es seno de 3x más iz. La primera derivada sería, tenemos que tener en cuenta primeramente lo de adentro y luego ver la derivada del seno. Entonces aquí le dejé un cálculo auxiliar. La derivada del seno, por ejemplo, es, teniendo en cuenta también si hay un paréntesis dentro de nuestro seno, sería u' por coseno de u. Entonces en este caso, para nosotros u sería toda esta parte que es 3x más iz. Entonces, la derivada de lo de adentro con respecto a x sería esta parte, 3x, nuestra derivada sería 3 por, y la derivada del seno es coseno y se mantiene igual lo de adentro, 3x más iz. Segunda derivada de omega con respecto a x sería la misma cosa nuevamente, pero ahora tendríamos que ver lo de adentro. Es, anteriormente teníamos 3, ahora si sacamos el 3 tendríamos 3 por 3, 9, y la derivada del coseno es menos seno, por eso coloqué aquí menos 9 por seno de 3x más iz. Ahora tenemos la segunda derivada de omega con respecto a x, con respecto a y, quiere decir que quiere que observemos primero esta parte que hallamos y que lo derivemos, pero con respecto a y ahora. Ese mismo procedimiento, vamos a mirar la parte de adentro, pero ya vamos a mirar la parte y. Y nos quedaría entonces menos 9z, porque la derivada de iz es z, nos quedaría, porque estamos derivando con respecto a y. Y la derivada del seno es coseno de 3x más iz, se mantiene igual. El signo permanece igual porque en este caso no le afecta. Bueno, ahora nos pide derivada, segunda derivada de omega con respecto a x al cuadrado con respecto a y, pero ahora quiere con respecto a z. Si se fijan, ahora ya tenemos dos funciones. Tenemos por un lado esta parte y luego tenemos la parte del coseno. Entonces, como cálculo auxiliar les dejé que la derivada de dos funciones diferentes es la primera derivada de la derivada de la primera función por la segunda más la primera por la segunda derivada. Entonces sería la siguiente manera. Derivada de menos 9z sería menos 9 por coseno de 3x más iz, es todo lo que es sin derivar, correspondería a b. Más más 9iz dice, y tenemos que derivar esta parte, que tenemos que derivar lo de adentro como les dije hace rato, y luego la parte del coseno que sería seno. Entonces nos quedaría esto como resultado final. El ejercicio 3 dice sea f de xy igual a x a la cuarta y más x cuadrado y cuadrado más x a la cuarta más y a la sexta. Determine derivada de cuarto orden, sería en este caso con respecto a x, y segunda derivada de f con respecto a y luego con respecto a x. Primeramente hallamos la primera derivada de f con respecto a x. Entonces miramos todas las partes que tienen x, ¿verdad? Entonces sería 4x al cubo y más 2x cuadrado más 4x al cubo. La segunda derivada de la función con respecto a x sería derivar nuevamente con respecto a x, fijándonos en esta parte de la primera derivada. Entonces sería
4 por 3, 12 x al cuadrado y más 2y cuadrado. Y aquí tendríamos 4 por 3, 12x cuadrado. La tercera derivada de f con respecto a x sería 2 por 12 sería 24x y más, esta parte sería 0 y aquí nos quedaría 2 por 12, 24x. La cuarta derivada de f con respecto a x a la cuarta, con respecto a x como quieran decirlo, sería 24y más 24. Ahora vamos, esto era lo que nos pedía el ejercicio, ahora vamos por la parte de la derivada de f con respecto a y. Entonces miramos toda la parte donde está las y tendríamos x a la cuarta más 2x cuadrado y esto sería 0 y tendríamos 6y a la quinta. Segunda derivada de f con respecto a y sería 2x cuadrado, esto sería 0 y luego tendríamos 6 por 5, 30y a la cuarta. Ahora nos pide la segunda derivada de f con respecto a y, pero quiere con respecto a x. Ahora nos fijamos en este que hayamos anteriormente, pero ahora miramos solamente lo que tiene y. Entonces la derivada de esta parte sería 0 y nos fijamos en este, perdón, de este sería 0 y nos fijamos en la parte que tiene la x, que sería 2x cuadrado. Entonces 2 por 2 sería 4x y este sería finalmente el resultado que nos pidió el ejercicio. El ejercicio 4 nos dice demostrar que la primera derivada de f con respecto a x y luego con respecto a z es igual a la primera derivada de f con respecto a z y con respecto a x. Generalmente cuando cambia el orden nada más aquí no afecta el resultado, pero justamente eso es lo que nos pide demostrar el ejercicio. Cuando f de x y z es igual a y por e a la x más x por logaritmo natural de z. Bueno, entonces la primera derivada de f con respecto a x de nuestra función, si nos fijamos, esta es nuestra función, sería la derivada de e a la x otra vez por la constante que sería y, más la derivada de x es 1 y este permanece como una constante que es logaritmo natural de z. Ahora nos pide derivada de f, derivada parcial de f con respecto a x y luego con respecto a z. Es decir, que nos está pidiendo con respecto a z, pero quiere que nos fijemos en este que hallamos anteriormente. Entonces quiere decir que esta parte sería 0 y solo nos fijaríamos en el logaritmo natural de z. Entonces como cálculo auxiliar les puse aquí que la derivada del logaritmo, la derivada del logaritmo natural de z, lo de adentro, la derivada de z es 1 sobre z. Entonces colocamos eso aquí y luego tendríamos derivada, por un lado ya tenemos eso, ¿verdad? Ahora tenemos que ver esta parte. Entonces derivada de la función con respecto a z tendríamos x por 1 sobre z. X lo colocamos así porque es, digamos, actúa como nuestra constante. Entonces de esto sería 0, más bien miraríamos esta parte. Entonces lo que haríamos es hallar la derivada de logaritmo natural de z, que es 1 sobre z. Entonces al multiplicar nos quedaría x sobre z. Luego tenemos derivada parcial de f con respecto a x. Perdón, aquí tiene que ser con respecto a z y luego con respecto a x. Entonces lo que hacemos es mirar aquí nuestro resultado y ahora lo que hacemos es hallar con respecto a x. El último siempre me indica con respecto a quién quiero hallar. Entonces la derivada de x es 1, quedaría 1 sobre z. Como pueden ver, son iguales. Entonces lo coloco así, como las derivadas son iguales, por tanto queda demostrada la igualdad.
Como tarea les dejo, chicos, dos ejercicios. El primero dice: dada f de x y igual a e a la x por seno de y, pide calcular primera derivada de f con respecto a x, primera derivada de f con respecto a y, segunda derivada de f con respecto a x, segunda derivada de f con respecto a y, segunda derivada de f con respecto a y, luego con respecto a x, segunda derivada de f con respecto a x con respecto a y tercera derivada de f con respecto a x y luego x nuevamente. Y finalmente calcular segunda derivada de f con respecto a x, segunda derivada de f con respecto a y con respecto a x, segunda derivada de f con respecto a x y tercera derivada de f con respecto a y, si la función es f de x y igual a e a la x al cuadrado por y. La carpeta de tareas va a estar en el Drive y ahí pueden ir subiéndolas sin ningún inconveniente. Cualquier duda que tengan pueden consultarme a mi WhatsApp, pueden hacer un grupo si quieren, me agregan, no hay problema, les dejé todo mi número también en el Drive. Hasta luego, chicos, que les vaya bien.